Seguimos con el Ágora en Radio Nacional y lo prometido es deuda. Ya estamos en comunicación con Franco Beverini, referente del PSOL y politólogo, quien nos va a ayudar a comprender semana a semana qué es lo que va pasando ahora en este cierre de listas y luego durante la campaña electoral. Franco, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contento de tenerte acá, ya en un espacio un poco más formal y asiduo. Creo que le vas a aportar un gran valor a este programa, así que agradecerte eso, antes que nada. No, el agradecido soy yo y la verdad que siempre que se abran espacios para discutir y hablar y analizar la política es bienvenido. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para esta primera columna, para este primer espacio de análisis político en este momento tan clave como es el cierre de listas? Justamente eso pensábamos hoy a la mañana, ¿no? Que en este cierre de listas lo que termina sucediendo es que existen, por supuesto, ¿no?, apetencias en todos los sectores y en todas las facciones, no tanto en aquellas que tienen alguna posibilidad como en aquellas que estén un poco relegadas. Entonces comienza a suceder esto que un poco conversamos la vez pasada, que es estas declaraciones, estos anuncios que son tan altisonantes y por ahí tienen o están un poco dislocados de lo que es la realidad de la cotidianidad, y uno se encuentra, ¿no?, con estas pequeñas subtramas, ¿no?, que están dentro de esos discursos, ¿no?, en donde quizás en la lógica de desarrollo de algunos dirigentes uno ve a veces algunas declaraciones que están, como digo, ¿no?, un poco por fuera de esa lógica cotidiana. Así que, nada, es interesante que discutamos un poco, charlemos entre los dos. Bien. Sobre estos discursos que andan dando vuelta. Bien, bueno, un poco ha sido ese el eje de nuestras primeras charlas y especialmente de la última, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas en campaña? Vos ya en una primera entrevista hace tiempo adelantabas que iba a ser, por un lado, la gestión de la pandemia y la vacunación, y también creo que algo habíamos hablado de la economía y del recuerdo, ¿no?, de lo que fue la economía macrista o la macrisis, como se le dijo en su momento. Claro, exactamente. Yo lo que entiendo ahí un poco es que la construcción que se va a hacer, por supuesto, en los dos polos va a ser diferente, ¿no? Yo creo que el polo que está gobernando en este momento, en este bipartidismo o bifrentismo virtual que tenemos, va a tener una apuesta, por supuesto, a salir de estas dos crisis que tuvimos, a salir de los inconvenientes y los problemas que nos ha traído aparejado primero los 4 años del gobierno de Macri y luego estos 2 años de pandemia. Y por otro lado veo una oposición que estuvo todo el tiempo, durante este último tiempo, atacando y horadando cada una de las políticas sanitarias que se tomaron para poder salir de estos inconvenientes, inclusive también las negociaciones con los aliados privados, inclusive también las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y a eso se le va a agregar además, me parece, ya no en este caso, como sí sucedió en el 15 y el 17, con realmente persecuciones políticas en términos judiciales con algunos dirigentes, sí, muy importantes del Frente de Todos, sino además creo que van a ir sobre las figuras personales, sobre la persona en particular, sobre sus decides y sobre sus acciones. Así que creo que, digamos, en la trama general vamos a ver, como hablábamos la semana pasada, en la trama general vamos a ver una oposición que va a decir que las vacunas el sistema de vacunación fue un fracaso, sí, que el desarrollo de los parámetros económicos no están a la altura de lo que se esperaba y que ninguna de las medidas que se tomaron para paliar la crisis devenida por la pandemia por COVID-19 fueron adecuadas. Y por otro lado vamos a ver, como digo, ¿no?, en la trama del oficialismo vamos a ver una suerte de apuesta a que todas las medidas que se tomaron, que todo el desarrollo que hizo y todo el esfuerzo que se hizo para poner de pie, por ejemplo, el sistema de salud, sí, es un gran ejemplo de lo que va a venir en el futuro. Las subtramas de eso van a ser, como dije, más díscolas, van a ser más altisonantes y van a estar más dirigidas a cooptar algún micronicho político que a sustentar algún tipo de programa o de proyecto político a futuro. Bien, te quiero preguntar sobre esto de los micronichos, pero antes de eso tengo una duda sobre lo que dijiste. Yo creo que si las elecciones fueran hoy, obviamente uno de los grandes ejes del discurso de la oposición sería, no sé si ya que faltan vacunas, pero que llegaron tarde, que faltan las pediátricas, pero digo, van pasando las semanas y la velocidad que va tomando la campaña de vacunación es muy grande, faltan
algo así como 2 meses y unos días todavía para las PASO, así que uno espera que para las PASO ya lleguemos con un nivel de la vacunación muy muy avanzada e incluso quizá más de lo que vislumbramos hoy, porque digo, ya hace un mes uno no esperaba, por ejemplo, a mí, hoy lo conté hoy al aire, me tocó el turno para esta semana y yo la verdad que no lo esperaba todavía. Digo, se va acelerando esto, cuando lleguemos a septiembre a las PASO, ¿va a agarpar algo en términos políticos hablar de que no llegaron vacunas en febrero y llegaron, no sé, en mayo, en junio y en julio? Me parece súper interesante lo que dices. Por supuesto, como politólogo, como analista político, leo a muchos analistas de la rama, ¿no? Sí. Y me ha llamado la atención, sobre todo algunos que respeto, que se encuentran, la verdad, sinceramente, en las antípodas de ideología, pero que realmente han hecho un esfuerzo y unas piruetas teóricas llamativas para poder explicar por qué el proceso de vacunación no le va a generar un apoyo electoral al gobierno. A mí me parece que eso es imposible. A mí me parece que si el gobierno anuncia en diciembre que comienza la vacunación y estamos, por ejemplo, hablando esta semana que existen 22 ciudades que están por encima del 90% en el distrito, ¿no? Sí. El distrito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que están por encima del 90% de vacunación, que esta semana empezaron a vacunarse sin turno mayores de 45 sin comorbilidades. El viernes empiezan los mayores de 40 y la semana siguiente seguramente los mayores de 35. Digo, la proyección es que para julio es muy probablemente que estemos vacunando en la provincia de Buenos Aires a mayores de 18 sin comorbilidades. Me parece que en 6 meses haber desarrollado esto, en 6 meses tener vacunas de producción propia, somos uno de los 12 países del mundo que produce vacunas. La cuestión logística, la atención, el cuidado que han tenido cada una de las personas que trabajan en los vacunatorios, el servicio que han brindado, el seguimiento que han brindado, la verdad que uno debería ser muy tener, o al menos tener un poco de intencionalidad si no reconoce el esfuerzo y la capacidad que se ha puesto en marcha en ese aspecto. Además, teniendo en cuenta que, como digo, y esto es muy importante, ¿no? Porque los contextos marcan cuáles son las políticas públicas, ¿no? En un contexto en donde el sistema de salud estaba absolutamente desfinanciado, había bajado de categoría y tenía un montón de falencias propias para asistir a cualquier cuestión cotidiana de la salud, y sobre eso, digamos, devino la pandemia por COVID-19. Así que yo entiendo que exista la voluntad de tapar la mano con el sol, pero a mí me parece que es una ganancia absoluta en términos de gestión, una demostración cabal de que el Estado gestionando es bueno y es bueno de verdad. Bien. Y por otra parte, ¿no? Cuando empecemos a dejar atrás la pandemia, que por ahí empecemos a tener nuevamente la vida social que teníamos antes, a dejar de lado el barbijo, ¿no va a empezar a pesar más el bolsillo en la consideración electoral? Digo, porque ahí también hay ciertos discursos, ¿no? Pienso, ¿no? En Guillermo Moreno, que si bien es un personaje político menor, me parece que su discurso lo elabora a partir del sentimiento de cierto grupo de votantes del Frente de Todos que esperaban una recomposición de su salario mucho más rápida y que obviamente no pasó obviamente por la pandemia, porque si uno ve los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández estaba en curso y luego con la pandemia cae. Digo, ¿no hay un peligro ahí o un desafío para el gobierno de trabajar con la cuestión económica, que no se ha podido recuperar todo lo que uno quisiera a partir de la asunción de Alberto? Absolutamente, yo creo que ese es el segundo ítem que no por segundo carece de importancia, seguro que tiene la misma importancia que lo que decía anteriormente. Quizás se pueda apalancar en términos de gestión, decir, bueno, si nosotros hemos podido llevar adelante esta pandemia con un sistema sanitario absolutamente desfinanciado en los últimos 4 años, en contextos normales podemos avanzar. Los números que está dando la industria el mes pasado, la industria de la provincia de Buenos Aires, que hizo 4,5%, con lo cual en contexto de pandemia estamos por encima de la media del 2019 como año cero. Entonces, yo creo que es muy importante el tema del salario, es muy importante que el salario vuelva a tener el poder adquisitivo. Recordemos que en el 2015 teníamos el salario mínimo vital móvil trasladado a dólares más alto de la región. Sí. Digamos, eso se fuera dando de manera sistemática en los últimos años y venimos a esto. Y por otro lado también quiero decir que es importante recomponer el salario, es importante que el salario le gane a la inflación y que los acuerdos vayan a la alta. Sí. Pero además creo que es importante que se atienda la cuestión de la demanda agregada, ¿no? Que es esta fórmula o este espacio, digamos, en una curva de aumento de actividad económica que tiene que ver con la inversión del Estado. Justamente hoy a la tarde, creo que ahora vos me habías comentado, está el gobernador de la provincia haciendo eso, ¿no? Inyectando, invirtiendo
en la demanda agregada para que haya más trabajo, más desarrollo, más compra de materiales, más tercerizaciones, etcétera, ¿no? Que permitan generar un volumen que aumente la economía, ¿no? Si aumenta la economía, eso redunda, por supuesto, en puestos de trabajo. Los puestos de trabajo redundan en mayor capacidad o mayor inserción, en el mercado de consumo interno, y en el futuro, digamos, rápidamente eso debería darse vuelta. Pero déjame decir una última cosa. Es importante también tener en cuenta los condicionamientos con los cuales parte este gobierno. El frente externo, como se dice normalmente, nosotros lo afrontamos con una deuda del 98% del PBI. Entonces eso también es importante, no solamente las cosas que puede hacer el gobierno, sino las cosas que está haciendo el gobierno en el contexto con el cual se tuvo que encontrar con la pandemia de COVID-19 y con las restricciones en el sector externo, producto de, creo yo, un préstamo político que le dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno del expresidente Macri. Bien. Y otro tema que te quería preguntar, si pensás que va a tener algún tipo de incidencia en los discursos de campaña, viene más por el lado de la oposición. Viste que muchas veces se insiste con esta palabra república, que bueno, uno lo ha estudiado en la escuela, sabe el significado, tiene que ver con la división de poderes, con la alternancia, etcétera, etcétera, pero se la usa casi como una muletilla para contraponerla con el populismo. Sin embargo, ¿no? En los últimos meses han aparecido estos escándalos como las reuniones de jueces con Mauricio Macri, la situación ahora con Correo Argentino, donde difícilmente se pueda ver como algo republicano lo que hizo con Correo Argentino durante su paso por la Casa Rosada, o incluso la fuga del parlamentario del Mercosur, Fabián Simón Rodríguez, que de alguna manera es la contracara de otra parlamentaria del Mercosur que está en prisión, que es Milagro Sala, y que siempre se dijo, bueno, aunque sea una política tiene que estar presa. En cambio Pepín de pronto aparece como una persona que se puede ir del país y no pasa nada. Digo, ¿no se cae este discurso del republicanismo de una manera estruendosa con todo esto? Absolutamente. Creo que lo que logran con eso es vaciar de contenido los conceptos, ¿no? Joné Sartori hablaba de estos conceptos tan importantes que nosotros tenemos que cuidar y que llenar todo el tiempo de contenido. Cuando fue la época de los banderazos, seguramente lo recordarán, Juan, se hablaba de libertad, la república. La verdad que la libertad y la república, la democracia, el sistema de partidos, nunca aparece el sistema de partidos también, digamos, son conceptos que estructuran el sistema institucional de la Argentina. Y me parece que nosotros deberíamos estar en una discusión posterior a eso, ¿no? Bajarlo a ese, o llevarlo a ese nivel de conceptos absolutos, lo que hace es diluir en realidad el objetivo. Yo no creo que los banderazos tenían como objetivo defender la república, creo que tenían como objetivo agradar la figura del presidente y del gobernador en relación a las medidas que se estaban tomando para poder proteger a la ciudadanía. Entonces me parece que esa utilización se bastardea el concepto, se lo lleva de los pelos y se lo pone en tensión en un espacio en donde no se está disputando la república, porque la verdad que también me parece muy irresponsable. Nosotros tenemos un ejemplo que es muy interesante, Juan. En el 2003, por supuesto, ¿no? La gente estaba muy cansada, muy estresada por lo que había sucedido en el 2001, pero tuvimos la mayor afluencia a las elecciones en la historia de la Argentina, por lo cual la gente estaba enojada con los políticos, estaba enojada con el sistema, estaba enojada con un montón de cosas, pero reivindica y verifica que es el sistema que quiere tener. Entonces, me parece que esas discusiones están saldadas. Hay que hablar de eso, por supuesto, pero hay que hablar de eso cuando se habla de eso, no como una bandera aglutinante, ¿no? que tiene como objetivo en realidad horadar a los demás. ¿Cómo se le dice antirrepublicano a un presidente como el nuestro, ¿no? Que ha asumido bajo todas las de la ley, con los resguardos institucionales lógicos, que ha gobernado según la Constitución? A uno le parece un poco tirado de los pelos, y bueno, la palabra que usan ahora es la autocracia, y van encontrando nuevos términos para tratar de horadar, ¿no? Como encontraron el término populismo, que en un momento les sirvió para definir alguna cuestión, ahora van por la república, por la autocracia. Y también hay que decir esto, y lo digo sin sonrojarme, las derechas en general van a estar siempre en contra de cualquier tipo de sistema que no obtenga el resultado que ellos prefieren. Entonces, si en la elección del 2019 hubiese ganado Mauricio, no hubiese habido inconvenientes, y lo vemos ahora diciendo que hubo fraude, o algunas figuras políticas diciendo que había fraude. Entonces, me parece irresponsable.
me parece que eso genera un descrédito para la política en general, quebrada las cuestiones institucionales de los partidos políticos, y que bueno, me parece fantástico que la gente se manifieste, pero que se identifique con una fuerza política que son los elementos que nos permiten llevar las demandas de la sociedad hacia el Estado. Bien. Franco, te hago la última pregunta y te pido brevedad porque ya estamos sobre el informativo, pero vos hablabas de esta afluencia tan grande que hubo a los comicios en 2003 por el momento histórico tan importante que hubo luego de la salida anticipada de la Rúa del gobierno. Te pregunto si no puede llegar a ser la contracara a esta elección, no tanto por el interés o desinterés de la ciudadanía, sino por el miedo que pueda llegar a meter la pandemia, a salir, a ir a la urna, el papel, el aglomeramiento, o pensás que no va a ser un factor que haga caer la participación en estos comicios? No, la verdad que yo no lo veo. Lo que se está midiendo es que sí hay una franja que aún... ¿Perdón? No, sí, acá estamos, te escucho. Perdón. Hay una franja, digo, que sí no tiene definido su voto, que eso tiene que ver con la cuestión electoral y con los tiempos generales que siempre se dan antes de una PASO. Yo creo que quizás tenga menor afluencia la PASO, como suele suceder, sí, pero no creo que incida de manera directa, o al menos los estudios que he leído no aplican, digamos, en esa línea. Así que ojalá que sea la fiesta que siempre, y que lo podamos vivir con la alegría que lo vivimos siempre, y agradecer seguir con esta continuidad de tantos años. Exactamente, que la democracia realmente es una fiesta. Franco, muchísimas gracias y volvemos a hablar el miércoles que viene. Ok, Juan, un saludo. Un fuerte abrazo. Era nuestro flamante columnista, politólogo, referente del Partido Solidario en Bahía Blanca, Franco Beverini, que cada miércoles nos estará brindando un análisis pormenorizado de diferentes aspectos que hacen a estas elecciones 2021.